para las personas que no puedan asistir. Mañana les monto ambos videos, la clase de ayer y la clase de hoy. Entonces traigo 8 ejercicios, 2 de cada uno de los objetos de aprendizaje, como para que podamos repasar. No sé si en esta horita alcancemos a hacer los 8 completos. Entonces me voy a ir del 1 al 3, al 5, al 7, para que los primeros 4 sean de objetos de aprendizaje distintos, y luego hacemos la segunda ronda del 2 al 4, al 6 al 8, intentando abarcar todos los temas que hemos visto en el transcurso de este núcleo. Entonces, muchas gracias a todos los que están asistiendo. Cualquier duda en el momento en que necesiten preguntar, no se cohíban, pregunten en el momento en que tengan la duda y iniciamos. Entonces, antes de iniciar, sí, muy importante, quienes no hayan bajado el archivo, entran al núcleo, hagámoslo desde aquí, entran al núcleo, campus virtual, entramos a la página del curso, dentro del campus, vamos a inicio, lo voy a poner en vista como estudiante para que se aparezca como les aparece a ustedes. Entonces vamos a inicio y al final encontramos una pestaña llamada repaso final. La abrimos y ahí encontramos el archivo repaso final XLS. Entonces ahí lo pueden descargar para que vayan siguiendo y tengan las preguntas, y posiblemente si no alcanzamos a terminar todos, ustedes puedan continuar en su estudio terminando de hacer esos ejercicios. Entonces comencemos. Entonces, ejercicio 1. Entonces, acá vamos a empezar con el objeto de aprendizaje 1. Como recuerden, era estadística descriptiva. Entonces, aquí en ese objeto estuvimos trabajando tablas de frecuencia, gráficos y parámetros descriptivos, como la media, la desviación estándar, el coeficiente de correlación. Entonces, este ejercicio está más relacionado con gráficos y tablas de frecuencia. Entonces nos dice, una fábrica de automóviles desea estudiar el consumo de un nuevo modelo de coche que quiere lanzar al mercado. Para ello realiza 100 pruebas echando 10 litros de gasolina y viendo qué distancia en kilómetros recorre el coche. El resultado de las pruebas aparece en la siguiente distribución de frecuencia. Entonces me dicen, XI, la cantidad de kilómetros recorridos, NI, la cantidad de carros que recorren ese número de kilómetros. Entonces echan 10 litros de gasolina y un carro recorre 84 kilómetros, 2 carros recorren 85 kilómetros, más o menos 20 carros recorren 90 kilómetros y así. Entonces me dicen, obtener la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, a partir de esta tabla, lo que es esto es como si ya hubiera tenido yo los datos, o sea, yo hubiera cogido mi total de carros, de coches, y a cada uno empiezo a contarle cuánto recorrió. Entonces, es como si ya hubiese contado cuántos recorrieron 84, cuántos recorrieron 85, así sucesivamente. O sea, esto es el ejercicio un paso posterior a tener los datos en una lista de cada coche, cuánto recorrió en kilómetros con esos 10 litros de gasolina. Entonces, ponemos esta tablita por acá para que la completemos con la solución de la. Me dicen obtener frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. XI es la variable, la cantidad de kilómetros recorridos por el coche. NI, número de coches que recorren esos kilómetros. Entonces sigue frecuencia relativa, que la llamamos H minúscula I. Pongámosla en este mismo formato. ¿Cómo se calcula eso? Primero tenemos que calcular el total. Este es el número de vehículos, este es el conteo, está la frecuencia absoluta, frecuencia simplemente, NI. Y aquí vamos a tener el total de vehículos. En total fueron 100 vehículos a los que se les hizo el estudio. Acá podemos escribir total. Vamos en esta forma. Y la frecuencia relativa es la fórmula, es igual
a la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta o la frecuencia, dividido el número total de conos. Le damos F4 y en esa forma fijamos la división para que todos sean divididos por el mismo total. Jalamos la ecuación hasta donde están las frecuencias y tenemos la frecuencia relativa de cada uno de los kilómetros recorridos. Estamos en el mismo formato y ya tenemos el valor. ¿Cómo identificamos si nuestra frecuencia relativa se calculó adecuadamente? La suma de todos los valores de la frecuencia relativa debe dar 1. Entonces hacemos autosuma, automáticamente toma los valores, que ahí están seleccionados estos valores en suma, enter y vemos que efectivamente nos da 1. ¿Listo? Si queremos podemos ver esto en porcentaje, simplemente cambiando la casilla a formato de porcentaje. De momento no la están pidiendo así. Después me dicen, calcule la frecuencia acumulada, entonces es N mayúscula I. Cambiamos el formato. Ponga la rayita. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa acumulada? Es la suma de todas las frecuencias previas. Entonces, la primera frecuencia, como no tiene frecuencia anterior, es igual a ella misma. La frecuencia relativa acumulada del primer dato es igual a él. La frecuencia relativa acumulada del segundo dato es igual al dato correspondiente en frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta acumulada anterior, o sea, no esta, sino esta de aquí, para que podamos ir llevando el contenido. Y ya esa ecuación yo la puedo jalar, y el último dato debe ser igual a el total de datos que analicé. Entonces vemos que para identificar si la frecuencia absoluta acumulada o frecuencia acumulada está correcta, miramos el último dato y debe ser igual a al total de datos estudiados. ¿Listo? Entonces efectivamente es igual al total de datos. Y al final me piden H mayúscula I, que es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, esto va a ser la misma ecuación, pero anterior del NI, pero utilizando la frecuencia relativa. Entonces, el primer dato, como no tengo frecuencias relativas acumuladas previas, es igual a ella. El segundo dato va a ser igual a la frecuencia relativa correspondiente a 85 más la frecuencia relativa acumulada previa. Está dentro de la misma columna. Y esa segunda ecuación sí la puedo jalar hasta el final. Y para corroborar el último dato, dentro de la tabla de datos, de frecuencia relativa acumulada, me debe dar igual a 1, o sea, el total de las frecuencias relativas acumuladas. Veamos el formato, para que me quede la tabla bien desarrollada. Y ya simplemente por estética, pues ponemos aquí una doble raya, igual que aquí. Y ya tenemos nuestra tabla completa. Entonces el punto A ya está completo. Tengo la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa, frecuencia acumulada, que es NI mayúscula, frecuencia relativa, que es HI minúscula, y frecuencia relativa acumulada, que es HI mayúscula. Entonces la segunda pregunta me dice, B, representar gráficamente la distribución de frecuencias mediante un diagrama de barras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a insertar, buscamos el diagrama de barras, ¿cierto? De columna, seleccionamos el que nos parezca más adecuado, me parece bien, luego lo cambiamos estéticamente. Y como es un diagrama de frecuencias, entonces solamente vamos a utilizar la frecuencia relativa. Le damos clic derecho, seleccionar datos, adicionar. Entonces el nombre de la serie es número de automóvil. Y los datos
serían la frecuencia absoluta. Le decimos aceptar y luego esto que me lo puso como 1, 2, 3, 4 hasta 12, le decimos editar, le decimos que vamos a cambiar los labels de ese eje y seleccionamos la variable como tal, que son los kilómetros recorridos. Le decimos enter, ok, ok, ya tenemos kilómetros recorridos contra el número de automóviles, ¿cierto? La frecuencia, seleccionamos una forma de gráfica que me permita colocar esos títulos, ya me parece bien, pero no la podemos hacer sin espacios porque esto es una variable discreta, entonces tiene que ser espaciada. Así que una adecuada sería esta. Pongamos la serie porque solo hay una, no es necesario nombrarla nuevamente. Entonces el título en el eje X sería kilómetros recorridos. Y el título en el eje Y sería número de automóviles. Entonces ya tenemos cómo se caracteriza toda la tabla de frecuencias completa y cuál sería el gráfico correspondiente, corrijamos aquí, correspondiente para este experimento realizado. Si ya queremos interpretar, podemos ver que la cantidad de automóviles que están alrededor entre 88 y 91 son la gran mayoría. Incluso podríamos mirar esto como un porcentaje. Y viendo que entre 88 y 91 es como la gran mayoría, podemos ver que entre 81, 88, 80 y 91 está aproximadamente, aquí podemos ver la suma, a seleccionarlos, el 72% de todos los carros. Entonces, sin mucho riesgo a equivocarnos, podemos decir que la cantidad de carros aproximadamente promedio, todavía no porque aquí no estamos trabajando ya calculando exactamente los promedios, oscila alrededor de 90 kilómetros por cada 10 litros. O sea, la cantidad de kilómetros recorridos por cada vehículo oscila alrededor de 90 kilómetros por cada 10 litros de gasolina que se le adicionan al tanque del vehículo. ¿Listo? Entonces, ya este primer punto, si hay alguna duda, muchachos, me preguntan si han hecho ejercicios similares y han tenido dudas para que salgamos de este tema, me cuentan. ¿Listo? Entonces, continuemos con el segundo. Con el tercero para que podamos empezar a evacuar los objetos de aprendizaje. Entonces, el segundo es el mismo objeto de aprendizaje 1, entonces dediquémonos al tercero. ¿Listo? Entonces, el segundo objeto de aprendizaje que estudiamos fue probabilidad y sus distribuciones, en donde consideramos distribuciones continuas y distribuciones discretas. Entonces, aquí traigo un ejercicio de una distribución discreta. Entonces, lo primero que vamos a dilucidar es qué tipo de distribución debemos de utilizar aquí. Entonces, el ejercicio dice: los pasajeros de las aerolíneas llegan en forma aleatoria e independiente al mostrador de revisión de pasajeros. Entonces, cada persona llega de forma independiente y aleatoria a donde se entregan las maletas, se revisan los tiquetes, a los puntos de recepción de pasajeros dentro del aeropuerto, de cada aerolínea. Entonces me dice, la tasa media de llegada es de 10 pasajeros por minuto. Entonces aquí tengo el primer dato. Vamos a un tamaño de letra un poco más grande. Y insertamos el símbolo que es la media, ¿cierto? Esto es una media con un lapso de tiempo de 1 minuto, el cual son 10 pasajeros. 10 pasajeros. Entonces vienen las preguntas. Pues, bueno, con leer el enunciado, ya vemos que lo que es un tipo de, se debe usar un tipo de distribución que lo que calcule sea
con qué intervalo de tiempo, cuál sería la probabilidad que a diferentes intervalos de tiempo me lleguen pasajeros o ocurra un evento determinado, ¿cierto? Un evento aleatorio determinado. Y me dan una media para eso. Entonces eso está completamente ligado a una distribución de Poisson, ¿listo? En donde conozco la media, conozco que los eventos son aleatorios independientes y se dan, ya sea en distancias de tiempo o en distancias de longitud, ¿listo? Entonces ya sabemos que el tipo de distribución que se usa para estos casos es distribución de Poisson. Entonces me dicen, calcule la probabilidad de que no llegue ningún pasajero en un lapso de 1 minuto. Pues, como no me cambian el lapso, sigue siendo 1 minuto, la media me la dan por 1 minuto, no tengo que recalcular la media del momento. Entonces decimos, la probabilidad de que X, el evento, sea menor o igual a 0, o sea, igual a 0, no llegue ningún pasajero, sea igual a 0. Entonces esto sería igual a la distribución de Poisson, entonces Poisson dis Poisson, en español, dis Poisson para los que tienen el Excel en español, en donde 0 es mi X, punto y coma, la media sería 10 pasajeros, punto y coma, y puede ser acumulada o no acumulada, dado que es igual a 0. Igual siempre es con 0, pero pues si coloco cualquiera de los dos, como es 0, no hallaría un valor distinto, pero para que seamos rigurosos debe ser falso el acumulado, porque lo que tengo aquí es un igual y no un menor igual. Entonces me dice que la probabilidad es 4.5 por 10 a la menos 5, digamos eso en forma de número mejor, estoy dando un poquito de espacio, lo cambie, no, entonces cambiemos el formato de celda y en general. Ok, lo sigue escribiendo en científica. Ahí sí. Entonces es 0,000045. O sea que casi que es imposible que no llegue ningún pasajero en 1 minuto. Le digo igual a este valor para llevarlo a porcentaje. Entonces la probabilidad de que no llegue ningún pasajero es del 0,0045%. O sea, es muy bajita de que en 1 minuto no llegue nadie al mostrador. Luego me dicen B. Calcule la probabilidad de que lleguen 3 o menos pasajeros en un lapso de 1 minuto. Entonces me están pidiendo la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. Entonces insertamos el símbolo menor igual, insertar, close, y ponemos 3. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que X sea menor o igual a 3 pasajeros en 1 minuto. Dado que el lapso de tiempo en el que me están pidiendo esta probabilidad es 1 minuto, igual al lapso de tiempo para el que me dieron la media, no necesito recalcular la media de momento, ¿cierto? Estoy utilizando el mismo lapso de tiempo. Entonces esto sería igual a la distribución de Poisson, Poisson dis o dis Poisson, según el idioma, donde X es 3, punto y coma, la media es 10, punto y coma, y dado que estoy trabajando con menor o igual, es una distribución acumulada, por tanto, el tercer parámetro es 1. Y ahí encuentro que mi probabilidad de que lleguen 3 o menos pasajeros es de 0,01, o lo que sería lo mismo, el 1%. ¿Listo? Verifiquemos que todo esté bien, ¿sí? Sí. Aquí incluso si queremos, puede ser 10 o puede ser directamente la casilla que ya teníamos seleccionada para la ley. Listo. Entonces ahora la pregunta es,
de que calcule la probabilidad de que ningún pasajero, de que no llegue ningún pasajero en un lapso de 15 segundos. Entonces aquí hay una gran diferencia. Primero ya son 15 segundos y no un minuto. Entonces esta es la media para 10 para un minuto. Tenemos que recalcular la media para 15 segundos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si en un minuto llegan 10 pasajeros, en 15 segundos, ¿cuántos pasajeros llegan? Entonces, eso es igual a 10 por ¿cuántos segundos? Por 15. ¿Y cuántos segundos tiene un minuto? 60. Pues dividido 60. Me dice que la media de que lleguen, la media es que lleguen 2.5 pasajeros en un lapso de tiempo de 15 segundos. Esto es un lapso de tiempo, entonces por minuto, son pasajeros por segundo, por cada 15 segundos. ¿Listo? Ahora sí, me dicen la probabilidad de que no llegue ningún pasajero, entonces sería la misma. En ese lapso sería la probabilidad de que x sea igual a 0, que sería igual a la distribución de Poisson, donde la x es 0, punto y coma. La medida ya sería en este caso 2,5. Como vemos, tenemos un intervalo de tiempo diferente, 15 segundos, punto y coma. Y como es igual, decimos que es no acumulada. Y en este caso la probabilidad es de 0,082, o lo que es lo mismo, el 8%. ¿Listo? Miren que ya es muy diferente en 15 segundos que en un minuto. En un minuto era casi imposible el 0,045% de que no llegara nadie. En 15 segundos ya hay una probabilidad del 8%. Ya es más factible. La última pregunta me dice de que llegue por lo menos un pasajero en un lapso de 15 segundos. Como seguimos con este mismo lapso, cada 15 segundos no me cambia la media, sigue siendo 2.5, entonces no hay que recalcularla. Decimos la probabilidad de que me llegue por lo menos un pasajero, o sea que me puede llegar 1, 2, 3, 4, me pueden llegar más de un pasajero, uno o más, porque por lo menos uno. Entonces esto es la probabilidad de que x sea mayor o igual, pongámoslo con el simbolito correcto, sea mayor o igual a 1. ¿Listo? Y esto es igual, vamos aquí el igual de una vez, a la probabilidad de que x sea menor a 1 o menor o igual a 0. Ser menor que 1 en una distribución discreta es lo mismo que decir menor o igual al número anterior. Si acá está el 1, el 1 pertenece porque existe el igual, en la menor o igual no puede pertenecer el 1. Si fuese 3, entonces no podía pertenecer el 3, tendría que pertenecer del 2 hacia atrás. En este caso es 1, los únicos números enteros positivos que hay hacia atrás es el 0, entonces menor o igual a 0. ¿Listo? A 1 menos ese valor. A 1 menos ese valor. Acuérdense que Excel solamente calcula distribuciones con menor igual o igual. Nunca calcula directamente distribuciones con mayor igual. Entonces, por tanto, hay que transformarla de esta forma. Entonces, esto es igual a la distribución de Poisson, donde x es 0, punto y coma. La media es 2,5 porque estamos estudiando un lapso de 15 segundos, punto y coma, y como es menor o igual, aunque puede ser lo mismo para el caso del 0, en este caso sí es acumulado. Y me dice que esa probabilidad, me faltó el 1 menos. 1 menos es del 0,91, lo que sería lo mismo
el 92%. Entonces, miren que esta era la de 0 y esta es la de que sea por lo menos un pasajero. O sea, hay un 92% de que me llegue uno o más pasajeros. Casi que es seguro que me va a llegar un pasajero o más. ¿Listo? O sea, la probabilidad es muy alta. Entonces aquí terminamos, ese sería el ejercicio de distribuciones discretas. Le dejo para que ustedes estudien las demás. Recuerden que también hay binomial, hipergeométrica. No olviden repasarlas. Cualquier duda, muchachos, de este ejercicio, me lo hacen saber. Todos me están escuchando bien. Alguno que me reporte cómo está el sonido. Listo. Cualquier duda, no duden pues en preguntar. Entonces, brinquémonos ahora al 5 para que pasemos al siguiente objeto de aprendizaje. Ejercicio 5. Entonces me dice, en un estudio pretende evaluarse el grado de favorabilidad de los grandes ejecutivos colombianos frente a los tratados de libre comercio. Se hizo una encuesta a 500 de ellos y el 41.2% mostró una actitud favorable. En un texto que se desarrolló a principios de este año, se mostró que en el país hay 27.250 grandes ejecutivos. Entonces, ¿qué podemos ver de este enunciado inicial? El vecino está como abrotado. Entonces, se pretende estudiar la favorabilidad de los grandes ejecutivos colombianos frente al Tratado de Libre Comercio. Entonces, ya vimos que hay una encuesta en donde se le pregunta a 500. Conocemos el tamaño de la encuesta, de la muestra. En donde se encuentra esa proporción de los que dijeron, eran dos respuestas. O parece que es favorable, no le parece que es favorable. El 41.2% dijo, el 41.2% dijo, me parece favorable. Y conocemos la población de donde sacaron esa muestra. La población total es que hay 27.250 ejecutivos. Entonces tenemos N, tamaño de muestra, 500. La proporción de la muestra, esto es P barra, llamémoslo PB, no sé cómo poner barritas encima en Excel, P barra, 41.2. Pongámoslo en forma de número 0.412 y lo llevamos a tipo de celda tipo porcentaje. Y N mayúscula, que sería la población total, es de 27.250 ejecutivos de alto nivel en Colombia. ¿Listo? Entonces me dicen, en la revista Semana de la quincena anterior decía que por lo menos el 60% de los grandes ejecutivos colombianos estaba a favor del TLC. Según lo encontrado en la encuesta, ¿cree que es cierto lo que dice allí? Para dar una respuesta, realice una prueba de hipótesis, realice la prueba de hipótesis correspondiente. Entonces me dejan abierto muchos parámetros que ya yo puedo seleccionar. Entonces lo primero es mirar cuál es la hipótesis nula de lo que dice Semana. Entonces me dice que por lo menos el 60% de los grandes ejecutivos colombianos estaba a favor del TLC. ¿Eso qué quiere decir? Que la proporción hipotética es mayor o igual, insertar, símbolo, mayor o igual, insertar, close, a el 60%, a punto 6, o 60%. ¿Listo? Por tanto, mi hipótesis alternativa, H1, es que P es, en este caso decimos insertar símbolo menor, bueno, no hay que hacerlo menor a 0.4. ¿Listo? Luego, ¿qué debemos de hacer? Primero vamos a definir con qué nivel de confianza vamos a hacer este estudio. Entonces podemos decir que nuestro alfa, tenemos el símbolo de alfa, o sea, el nivel de significancia, sea del 5%. Otra cosa que podríamos hacer es mirar este tamaño de muestra a qué tipo de nivel de significancia se aproxima. Si viniéramos aquí a la tabla que teníamos, estadística, plantillas, tamaño de muestra,
Está cargando. Listo. Tenemos una población finita de 2.750 ejecutivos, punto 5. Buscamos que aproximadamente 500. Profe, no son 27.000. Son 27.250, ¿sí? Sí. Entonces yo corrijo. 27.250. Tienes razón. Entonces venimos a ver más o menos cuál se aproxima a 500. La más cercana es un 99%, 5.5, con un 95 sería alrededor del 4.5% de error. Entonces usemos, o sea, el error estaría entre 4 y 4.5, error exacto. Yo dije un margen de error del 4.2, sería 400, o sea que es un poquitico más altico, 4.3, 510, 4.35, 4.35. ¿Listo? Vamos a ver si con 4.36 se nos pasa o 4.34. 501, listo. Sería el punto 434, punto 435 el error, pero eso no es significativo. Lo que podemos decir es que sí podemos usar un nivel de confianza del 95%. Pues hay tamaños de muestra que están en ese orden de 500. ¿Listo? Entonces el alfa sería el 5% y vamos a empezar a calcular los parámetros que necesitamos. Entonces lo primero es que el mu de la muestra, la proporción de la muestra, 41.2, la proporción hipotética es 0.6, por tanto mi z de muestra va a ser igual, por aquí tengo el pastel de la ecuación, la fórmula, entonces el z de muestra para estadísticos de proporción es igual a p barra menos p hipotético, dividido la raíz de p por q sobre n. Listo. Entonces, abro paréntesis, p barra 41.2 menos el p hipotético 0.6 dividido con 60%, dividido, abro paréntesis nuevamente, la raíz, en español es raíz, se escribe tal cual raíz, en inglés es SQRT, abro paréntesis, nuevamente el paréntesis porque esto va a estar dividido, P por Q, entonces P es 0.6 y Q por 0.4, ambos dividido en N lleva a poner N es 500, voy a seleccionarlo directamente. Un error, me falta cerrar un paréntesis, él automáticamente me lo va a corregir, me dijo, entonces tengo P por Q, de P barra menos P hipotético, dividido la raíz de la multiplicación entre P hipotético por Q hipotético, dividido en, voy a verificar que si lo estoy haciendo correctamente en la ecuación, sí, exactamente, lo que estoy haciendo, está calculando este estadístico de prueba, o sea, la z de la muestra. Yo ya tengo que mi z de la muestra es menos 8.58. ¿Listo? Profe, no es 1 menos P. La raíz de 1 menos P. Es P por 1 menos P. O sea, P por Q. 1 menos P es lo mismo que P por Q. Te voy a mostrar cómo es la ecuación. Mira que es la raíz de P hipotético por 1 menos P. Eso es lo mismo que Q. ¿Listo? O sea, 0.6 por 0.4. 1 menos 0.6 me daría 0.4. Dividido en todo dentro de la raíz. ¿Listo? Ah, sí, sí, ya, ya. Entonces así tenemos que me da menos 8,58 mi z de muestra. Luego voy a calcular, y voy a copiar este valorcito, mi z, me estamos diciendo que sean mayores. Entonces esto es cola inferior, o sea, la zona de criterio, o sea, la zona de rechazo, hagamos aquí un dibujito.
tengo mi distribución normal. Esto se comporta como una distribución normal, forma de campana. Qué pena, con el mouse no soy muy diestro para dibujar, donde tengo aquí mi media, ¿cierto? Mi proporción y mis zonas de criterio van a ser las polas. Cuando es igual es de 2 polas, cuando es mayor o igual, la zona de crítica, o sea, la zona de rechazo, esta zonita de abajo, de rechazo. Hasta ahí sería esta y esta sería mi zona de aceptación. Vámonos, Z de aceptación. ¿Sí? Zona de aceptación, zona de rechazo. Entonces, ya calculamos el parámetro el parámetro del Z que vamos, contra el que vamos a comparar y vemos mi Z de muestra en dónde cae. ¿Listo? Por tanto, Z de alfa. Un momentico, muchachos, conecto el computador. Entonces vamos a calcular el Z de alfa. Y el Z de alfa va a ser igual, pues como mi zona de rechazo es una cola inferior, esto sería una comparación por cola inferior, ¿cierto? Los mayores iguales se rechazan en la cola inferior. Si fuesen menor o igual, esos se rechazan en la cola superior. Si fuese el ejercicio al contrario, va a ser igual a la inversa de la normal, de la distribución normal estándar. Entonces en inglés es norm, ese dist, en español es dist, norm, dist, norm, estándar, im, si no estoy mal. ¿Listo? En donde el Z es de 0,05 y acá ahí no estoy colocando inversa. Inversa. Eso, ahí sí. 0,05. ¿Listo? ¿Para qué? Para encontrar los valores a partir de los cuales acepto o rechazo. Me da que es 1,64, menos 1,64. Pues como vemos que el Z de muestra cae por acá, o sea, aquí es, en este punto es menos 1,64. Y mi Z de muestra cae por acá en menos 8,6. Entonces estoy en la zona de rechazo, por tanto, ese comentario, esta afirmación que hace la revista Semana, de que por lo menos el 60% de los grandes ejecutivos colombianos está a favor del TLC, es falso. ¿Listo? Es decisión falso. O sea, no se acepta, se rechaza. ¿Listo? Otra forma en la que lo pueden hacer un poco más rápido, pues recuerden que tenemos estas plantillas. La tengo aquí abierta ya. Tenemos estas plantillas. Vamos a borrar el dibujito. Entonces, como vimos, es una prueba de hipótesis de cola inferior. Entonces vamos y nos paramos en el cuadro de cola inferior y metemos de proporción y metemos los valores. Entonces, n es 500. La proporción de la muestra es 41,2 de barra. El alfa es del 5%. La proporción hipotética es de 0,6, no, este ya está por ciento, o sea, el 60%. Y vemos rechazar la hipótesis. ¿Listo? Entonces se rechaza la hipótesis nula. P de contraste, Z de la muestra, está por debajo. Entonces
Entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces lo pueden hacer por aquí o pueden hacer ustedes mismos sus cálculos. Si siguiendo el procedimiento es mejor para ustedes, lo entienden mejor, lo hacen de esta forma que lo hicimos inicialmente. Si usando las plantillas son capaces ya de identificar, lo mejor es que hagan el dibujito que acabamos de hacer anteriormente, dibujen más o para que se guíen bien, dibujan la campana, miran si es de rechazo, cuando es mayor o igual, entonces rechazo en la cola inferior, y cuando es menor o igual, rechazo en la cola superior, y si es de igual, tienen que ser bilaterales, entonces calculo ambos extremos. ¿Listo? Entonces continuemos con el siguiente ejercicio. Vamos en el 5, nos brincamos al 7. Entonces ya hasta ahí hemos repasado ejercicios principales de los 3 primeros objetos de aprendizaje. Este sería un ejercicio del 4. Entonces, ejercicio 7. Se dispone de los siguientes datos en relación al valor nominal de exportaciones e importaciones medidos en millones de euros entre España y el resto del mundo, así como el índice de valor unitario. Esto es un índice que mide cómo son las exportaciones de un país, es un índice que me da más o menos me da cuenta de cómo son las exportaciones de un país correspondiente a el año 1995 al 100%. Lo importante es que tenemos el valor nominal de las exportaciones e importaciones y una variable importante para el estudio económico de las exportaciones que se llama índice de valor unitario. No vamos a ahondar mucho en eso. Entonces ya me hacen las preguntas. Tenemos la tabla, periodo, los periodos del 2002, cuánto han sido las exportaciones, cuánto han sido las importaciones, cuál es la balanza comercial, cuánto sale, cuánto entra, y cuál sería ese índice de valor unitario según estos datos. Entonces me dice, halle si existe relación entre las importaciones, variables independientes, y el IBU, o sea, el índice de valor unitario, valor dependiente, estamos entendiendo, el valor independiente X van a ser las importaciones. La variable dependiente Y va a ser el IBU. Si existe relación, presente la ecuación de regresión y el coeficiente de regresión. Entonces, digamos A en este pedazo. Entonces, vemos que acá el objeto de aprendizaje que estamos estudiando es regresión y correlación. ¿Listo? Y estamos haciendo un ejercicio típico de regresión. ¿Listo? No lo confundan con serie de tiempo. Aunque aquí me están dando un periodo temporal para estos datos, la relación que me están pidiendo es entre el IBU y las importaciones, ¿sabes? Entre estos dos datos. Por tanto, vean que no hay tiempo para poder encontrar esa relación, no lo confundan con una serie de tiempo, que vamos a ver en un siguiente ejercicio. Entonces venimos a insertar, y si seleccionamos un diagrama de dispersión, ¿cierto? Son estos puntos, en el otro sale diagrama de dispersión, lo seleccionamos los puntos solos, y le decimos clic derecho, seleccionar datos. Esta serie de tiempo la eliminamos, no sé dónde la tomó automáticamente. Le decimos adicionar, serie de tiempo, sería importaciones versus IBU. En el eje X vamos a tener la variable independiente, o sea, las importaciones. Y en el eje Y vamos a tener la variable dependiente, o sea, el IBU. Le decimos OK, OK, y vamos a organizar este gráfico para que no quede tanto espacio en blanco y podamos ver una tendencia más clara. Entonces vamos al eje Y, X, le damos clic derecho, formato de eje, y seleccionamos que más o menos a partir de 11.000, que no cortamos ninguno de los datos, entonces podemos decir que el mínimo arranque en 11.000. Incluso un poco más adelante, 13.000. Tenemos los datos completos y podremos ver que
el eje Y pues está como, no hay valores en blanco ahí. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Existe o no existe una correlación? Pues vemos que a medida que aumenta, ¿alguno quiere responder? Sí, profe, no hay relación. Vemos que la relación es difícil, ¿cierto? Es bajita. Así como medio mirando los datos, yo no podemos decir directamente que no haya, pero sí da a entender que hay que hacer un análisis de regresión para identificar el R cuadrado, a ver si sí o si no, si cumple o no cumple. ¿Por qué? Porque miren que arrancamos más o menos, voy a agrandar esto un poquito para que los números de abajo se vean un poco más separados. No se vean tan juntos. Vemos que arrancamos, si empezamos el valor de X de 13.000 aproximadamente, que es de los menores, 13.000, 13.500, 13.400, algo por acá. Y vamos avanzando en esos valores de X, o sea, si las importaciones aumentan, a medida que las importaciones empiezan a aumentar, se ve una tendencia, aunque no muy constante, de que el IBU sí está como bajando. Acá arrancamos en un valor de 114 y ya por aquí, más o menos en 15.500 de exportaciones, vemos un valor de 113 y ya por aquí vemos un valor de 108. Entonces da pie, aunque no es así que se vea una tendencia muy exacta, que vamos a obtener un punto 99 de R cuadrado, sí vamos a tener, si hay cierta tendencia, o sea, si hay cierta correlación o cierta relación entre ellos. Vamos a ver si esa relación sí da para tener un R cuadrado por encima de 0.64. Entonces seleccionamos los datos, no. Le decimos añadir línea de tendencia, seleccionamos lineal y le decimos que nos muestre la ecuación y que nos muestre el R cuadrado. Entonces aquí la ponemos un poco más grande, a verla bien. Y vemos que el R cuadrado es de 0.5168. La veo muy bajita, ¿cierto? Si yo le sacara la raíz a 0.51, hagámoslo aquí para poder encontrar el R. Recuerden que el R debe ser mayor a 0.8 para decir que hay relación. El coeficiente de correlación sería la raíz, el QRT en inglés, raíz en español, de ese valor. 0.5168. Me da el punto 71, o sea que por medio de una regresión lineal no hay correlación. ¿Listo? Variemos esta regresión. Démosle formato a la línea. Si la cambiamos a exponencial, sigue siendo 0.51, logarítmica, 0.51, polinomial de orden 2, 0.51. O sea que podemos decir que entre el IBU y las importaciones no hay relación. ¿Listo? Ahora el B. Vámonos por acá abajo. B. Ya, un poco más grande. Entonces me dice la pregunta B. Halle si existe relación entre las exportaciones, en cuyo caso esta sería la variable independiente, o sea, la variable X, y la IBU, variable dependiente. O sea, como vieron, para que analicemos un poco el caso anterior, estudiamos los 4 tipos de ecuaciones de regresión que vimos, ninguno me dio más de 0.51, me debe dar por encima de 0.64 para tener un R por encima de 0.8, por ahí poder decir si hay una relación evidente. Esta relación, aunque se ve que es de tendencia negativa, ¿cierto? A medida que aumenta las importaciones, baja el IBU, no hay un buen ajuste, y ese ajuste es muy bajito, así que podemos concluir que no hay una relación evidente. O sea, ustedes ahí podrían empezar a decir ya cosas que no son exactas, que no tienen un sustento exacto, sino que como que medio se sospecha. ¿Listo? Y ahora ve, hagámoslo en este lado, más bien hacia la derecha. No nos paremos encima del que está ahí debajo. Entonces copiamos, pegamos este gráfico, hacerlo un poco más rápido.
damos la línea de tendencia, le damos clic derecho a los datos, le decimos seleccionar data, y el B lo que me está pidiendo es la relación entre las exportaciones y el IBU. Entonces, aquí en esta sección, en esta serie, le decimos editar, entonces ya no es importaciones, sino exportaciones, ¿cierto? Entonces ya no son, los valores en X ya no son importaciones, sino las exportaciones, y los valores en Y sigue siendo el IBU. Decimos OK, vemos el gráfico en B, me equivoqué, tan, seleccionar datos, editar, X, y son estos datos, Y son estos datos, nuevamente, OK, ¿qué me está colocando? Debe ser que ya vi cuál es el error. Este margen se me dañó, ya entre muy poquiticos, más bien borremos para que no, pues es muy fácil de solucionar, es cambiar el rango de Y y de X para que entren todos los valores, ¿cierto? Que está entre 13.000 y 13.000, pero lo mejor para que eso no les ocurra, entonces no la copien y la peguen, sino que arranquemos desde cero. Entonces no cometan el morro en el momento de hacerlo y de pronto se enreden haciéndola. Insertamos la gráfica, dispersión, puntos, en blanco, decimos clic derecho, seleccionar datos, adicionamos una nueva serie, exportaciones versus IBU. En X metemos la variable independiente, en este caso son las exportaciones, y en Y metemos la variable dependiente, en este caso el IBU. OK, vamos a ver la gráfica, damos los valores que no necesitamos, podemos partir a partir más o menos de 10.000, pues le damos clic derecho en el eje X, formato al eje, y decimos que arranque en 10.000. Ya ahí si vemos los valores, está con mayor razón, se ve que no hay una correlación evidente. Damos clic derecho para verificar, añadir línea de tendencia. Si usamos lineal y mostramos ecuación y R cuadrado, llevamos home, tamaño de letra más o menos del 16 para que se vea bien. El R cuadrado es de 0,09, ni siquiera de 0.5, ¿cierto? Y por cualquier otro de los métodos que estudien, podemos decir que con casi plena seguridad, que exponencial me da 0,92, 0,09 también, logarítmico 0, peor aún, 0,08, y polinomial, la que mejor da, pero no se da bien, igual es demasiado bajo, 0,23%. Así que ninguna de las relaciones estudiadas se ajustan. Podemos decir que entre el IBU y la variable exportaciones no hay relación. ¿Listo? Entonces, por último, vamos a hacer la C y ustedes ya hacen el punto D. D, S. Vamos a ver cómo es la relación, si existe relación entre la balanza comercial y el IBU. Por tanto, insertamos nuevamente un gráfico de dispersión. Decíamos este. Él automáticamente me toma unos valores. Vamos a quitar esos datos. Seleccionar data. Adicionar línea de tendencia. Entonces decimos balanza versus IBU, donde en el X vamos a graficar la balanza, vamos a meter los datos de la balanza comercial, y en el Y vamos a meter los datos del IBU. OK. Vamos a ver, aquí parece que pudiésemos tener más éxito.
Tenemos los datos que no necesitamos, más o menos a partir del 2000, en el eje X, formato de eje, más o menos a partir de 2000, incluso 2500, 2500, ya tenemos que a medida que aumenta la balanza comercial, hay una tendencia a que disminuya el IBU, pero miremos si el ajuste sí justifica, si es mayor a 0.8 para poder decir que hay una relación. ¿Listo? Entonces decimos adicionar línea de tendencia, lineal, mostramos la ecuación y mostramos el R. En este caso me dio R cuadrado de 0.7, pongámoslo un poco más grande para que se pueda ver. Entonces tengo una ecuación, ¿cierto?, con pendiente negativa, o sea que da cuenta de que decrece el IBU a medida que aumenta la balanza comercial. Y vamos a ver que, acuerden que un R mayor a 0.8 es aceptable. Yo digo que 0.7, yo si no recuerdo bien R cuadrado, por tanto debería ser mayor a 0.64, verifiquémoslo. Sería la raíz de 0,708, me da un R de 0.84, o sea que está por encima del criterio, aunque ese R es negativo, pero se acerca a 1, está en 0.84, puedo decir que sí hay una relación entre la balanza comercial y el IBU. Entonces, la primera pregunta, la respuesta sería, no existe relación alguna, aunque pueden responder con una ecuación de regresión. Yo diría, dado que no existe relación, no existe ecuación de regresión. ¿Listo? Porque ninguno de los coeficientes de regresión calculados dio por encima, dio un coeficiente de correlación mayor a 0.8. Luego, la misma respuesta sería para entre exportaciones e importación, IBU, pero en el caso de la balanza comercial ya sí hay una relación directa, indirecta, podría decir, o inversa más bien. Hay una relación inversa entre la balanza comercial y el IBU. Entonces me dicen, ¿existe relación? Sí, existe una relación inversa entre la balanza comercial y el IBU. Vemos que decrece el IBU a medida que aumenta la balanza comercial. Donde la ecuación sería esta, y igual a menos 0,0011, o sea que por cada peso o por cada euro que aumente la balanza comercial, va a disminuir 0,0011 puntos el IBU, y este sería el intercepto con el eje 0, con el eje X igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la ecuación, el punto D lo realizan, se los dejo de tarea para que entonces volvamos otra vez a iniciar, voy a decir más o menos hasta las 9:15, estamos aquí, a ver cuántos alcanzamos a hacer. Listo, entonces el punto 2 me dice, estudiar la productividad entre países miembros de la Unión Europea. Como indicador, contamos con la evolución del Producto Interno Bruto per cápita en dólares en 1986, fecha en la que entra España, y en el 2001. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una comparación entre ellos. Entonces la pregunta es, estudia la productividad a través de los estadísticos descriptivos básicos. ¿Cuáles son? Media, mediana y coeficiente de variación. Entonces vamos a calcular esos tres estadísticos descriptivos. Entonces la media, la mediana y el coeficiente de variación. Para 1986 y para el 2001. A ver qué ocurrió en esa década. ¿Cómo calculamos la media de 1986? Decimos igual el promedio, la función promedio en español, average en inglés, y seleccionamos todos los números del Producto Interno Bruto per cápita de estos países, una muestra de los países de la Unión Europea de ese momento. ¿Listo? Por tanto, me dice que el Producto Interno Bruto en 1986 era de 8.665. Oh, listo, ahí. Listo.
Y hacemos lo mismo para el 2001. Average o promedio en español. Seleccionamos los datos. Cerramos el paréntesis y me dice que en el 2001 ya el PIB per cápita, o sea, por persona, era de $22.774. ¿Listo? Ahora la mediana, decimos que es igual, en español es mediana, en inglés es median, y seleccionamos los datos de 1986 y lo mismo hacemos para el 2001. ¿Listo? Y por último, el coeficiente de variación. Para poder calcular el coeficiente de variación, sabemos que el coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido la media o el promedio. Entonces vamos a poner un coeficiente, un parámetro más o un estadístico más, que es la desviación estándar, la cual es igual a DSBEST en español, en inglés es STDS, una muestra. Seleccionamos todos los datos de 1986. Dermémosle el tamaño, la cantidad de... Coloquémoslo con este mismo formato. Le dan dinero. Igual aquí a desves en español, punto N, ese es punto M en español, en inglés es std.s, muestra. Seleccionamos todos los datos del 2001. Ponemos en formato, tenemos arriba. Y ya tenemos que la desviación estándar para 1986 fue $4.050 y la desviación estándar para el 2001 ya fue $8.949.94. Calculamos el coeficiente de variación como la desviación estándar dividido la media, llevamos a porcentaje del 47% y la desviación estándar sobre el coeficiente, sobre la media, que es el coeficiente de variación para el 2001, es igual al 39%. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo interpretamos eso? Entonces, vemos cómo el Producto Interno Bruto ha subido casi un 200% per cápita en toda la Unión Europea luego de la entrada de España a la Unión Europea. O sea que el Producto Interno Bruto de los países en general, en promedio, en la Unión Europea ha tenido un crecimiento apreciable, más del doble. Si lo queremos calcular cuánto ha sido ese crecimiento, sería el de 2001 dividido el de 1986, vemos que ha tenido 2.62 veces, ha crecido, o un 262%, 263%. La mediana, o sea, el 50% de los datos, o sea, de los países, más del 50% de los países, se encuentran alrededor de 9.500, 9.075.986 y ahora está por encima, 23.200, mucho por encima en el 2001. Y lo más importante, uno de los más importantes, que es el coeficiente de variación, si vemos que ha bajado más o menos un 8%. ¿Qué quiere decir esto? La igualdad en los países. ¿Cómo se podría interpretar? ¿Cómo es la desigualdad o la igualdad entre los países? Si muchos países, más o menos hay un 50% de variación, ¿cierto? O sea que, aunque había países muy ricos, en el 1986, como Luxemburgo, con un per cápita de 15.000, habían otros muy pobres, como Portugal, con un per cápita de 2.200, ¿cierto? O sea, hay una variación casi del 50% en el valor. Eso, aunque no está ya en lo óptimo, que puede ser menor al 10, cercano a 0, ojalá. O sea, que hay una igualdad entre lo que producen todos los países, siempre y cuando sea una igualdad de riqueza y no una igualdad de pobreza.
ha bajado en 9, ¿cuántos puntos? En 8 puntos. O sea, la variación o la desigualdad económica entre los países de la Unión Europea entre 1986 y el 2001 bajó del 47 al 39, bajó 8 puntos porcentuales. ¿Listo? Entonces hay que analizado y quedan calculados los principales estadísticos que me están mostrando. Entonces brinquémonos al 4. Entonces me dicen, en enero del 2016, un empleado colombiano pasaba en promedio 93 horas conectado a internet durante las horas de trabajo. 15 de marzo de 2000, bueno, esta mala actualidad de 2016. Suponga que la media poblacional es de 93 horas, tiempos que están distribuidos normalmente y que la desviación estándar es de 20 horas. ¿Listo? Entonces ya me están diciendo que tengo que usar. De acá pasamos al objeto de aprendizaje 2, probabilidad y distribuciones de probabilidad, y estamos estudiando distribuciones de probabilidad continua. ¿Listo? Específicamente vamos a estudiar una distribución de probabilidad normal, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, ¿qué datos empiezo a sacar del enunciado? Primero, que en promedio, o sea, mi mu, o sea, la media que poblacional que puedo suponer es de 93. Entonces digo insertar, símbolo, mu, 93 horas. O sea, es el promedio de horas en que un trabajador colombiano, en este ejercicio hipotético, pasaba conectado a internet durante las horas de trabajo en un mes. O sea, sería por mes, porque eso fue un estudio para un mes determinado que fue enero. ¿Listo? Y con una desviación estándar, sigma, de 20 horas. Entonces, símbolo, tenemos sigma, lo tenemos aquí, como aquí arribita, sigma, insert close, de 20 horas. ¿Listo? Entonces, la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que en enero del 2016 un empleado seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a internet? Vamos a ir un poco más grande. Entonces esta sería la probabilidad de que X sea menos de 50, o sea, menor, no menor igual, sino menor a 50 en enero del 2016. ¿Cierto? Lo cual sería igual a la distribución normal, pues, this norm, ¿cierto? En inglés norm this, metemos el valor que me piden, 50 horas, como X, punto y coma, la media es 93, punto y coma, la desviación estándar, ¿por qué en 50? Porque acuérdense que es normal, y aunque sea menor y no menor igual, en una normal me puedo acercar infinitamente hasta el dato que me estén pidiendo, porque son valores continuos. Punto y coma, la desviación estándar 20, punto y coma 1. Siguiente, y me dice que la probabilidad es de 0,02, o lo que sería lo mismo, el 2%. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que en enero del 2016 un empleado seleccionado aleatoriamente haya pasado menos de 50 horas conectado a internet es del 2%. ¿Listo? O sea, es muy bajo. O sea que van a ser más horas. No me escribió. Pero mira, mi amor. Eso es mentira. No. Ah, no. Mentira, eso no me gusta. Soy brava contigo. Ya. Listo. Ahora vamos a ver el punto B. Me dice, ¿qué porcentaje de los empleados pasó en enero del 2016 más de 100 horas conectado a internet? Entonces puede analizar como cuál es la probabilidad de que un empleado código al azar pase más de 100 horas. Vamos a ver en qué porcentaje, encontrar un porcentaje de que la probabilidad sea mayor a 100, o sea, que sean más de 100 horas. Entonces esto sería P de X mayor, ¿en dónde no es? Mayor a 100. ¿Listo? Recuerden que Excel no calcula mayores iguales, sino que siempre calcula menores o iguales.
Por tanto, esto sería igual a 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual en este caso, porque acá está mayores, sería menor o igual, insertar, símbolo, menor o igual, insertar float, así. ¿Listo? ¿Por qué pongo el mismo 100 y no 99? Y no, bueno, en este caso, como el mayor está aquí, sería 100 también en discreta. Si acá estuviese el igual, una discreta fuese 99, pero como es una continua, se pone el mismo número porque me puedo acercar infinitamente a los dos. Les voy a hacer una grafiquita de continuar de qué sería, a qué me estoy refiriendo. Yo tengo una línea recta numérica, ¿cierto? De valores continuos. Vamos aquí la rayita. Y aquí tengo ese valor, por ejemplo, 100. ¿Cierto? Yo me puedo acercar al 100 por cualquiera de los dos lados. Miren que por aquí digamos que tenga el 99. Como es un valor continuo y no un valor discreto, no hay un brinco directo como en las discretas, que de 99 brinco de 1 a 100 y no existe ningún número ahí, sino que existe 99.1, .15, .85, .88, 88, 88. Y existen infinitos números entre 99 y 100. Por tanto, yo me puedo acercar infinitamente a 100, por tanto, yo puedo calcular los valores menores de 100, casi que hasta que toque el 100. Entonces, por eso en las continuas, yo los menores iguales no tengo que hacer ese brinco que hacíamos en las discretas, sino que puedo poner directamente el mismo valor. Entonces ahora la calculamos. Esto sería igual. Esto se distribuye normalmente. Entonces sería igual a 1 menos la distribución normal, this norm, donde X es 100, punto y coma. La media es 93, punto y coma. La desviación estándar es 20, punto y coma, y es acumulada porque es menor o igual. Le doy Enter y encuentro que la probabilidad es de 0.36, o lo que sería lo mismo, el 36%. Entonces me dicen, ¿qué porcentaje de los empleados pasó en enero de 2016 más de 100 horas conectado a Internet? Dado que eso se distribuye normalmente, yo puedo usar una distribución de probabilidad normal para calcular eso como acabamos de hacer, y puedo decir que ese porcentaje de empleados es del 36%. El 36% de los empleados pasó más de 100 horas conectado a Internet durante las horas laborales. O sea, y la pregunta C, para finalizar, me dice, un usuario es clasificado como intensivo si se encuentra en el 20% superior de uso, o sea, de uso de Internet, que es de lo que estamos hablando. ¿Cuántas horas tiene un empleado que haber estado conectado a Internet en enero del 2016 para que se le considerara un usuario intensivo? Entonces borremos ese dibujo y hagamos un nuevo dibujo para que podamos entender gráficamente qué me están pidiendo. Entonces yo tengo una distribución de probabilidad en donde en este eje tengo las horas, ¿cierto? En el eje X voy a tener las horas que me encuentro conectado a Internet, y en el eje Y tengo la probabilidad de que eso ocurra. Eso se distribuye de una forma normal, ¿cierto? Con una media en este punto de aquí, que sería el máximo. Supongamos que el máximo dio aquí, está la rayita. Entonces, con un máximo en la media, ¿cierto? El punto máximo de la campana es la media, que es 93 horas. Entonces, horas. Y me están diciendo que para que un usuario sea calificado como intensivo, es si se encuentra en el 20% superior. ¿Listo?
Recuerden que toda la campana me vale un 100%. El 20% superior va a ser por acá, en donde esta área es el 20%, y esta otra área de por debajo es el 80%. ¿Listo? Entonces, para esto, como lo que me están hablando es de probabilidades o porcentajes, no puedo calcular directamente la distribución normal, no conozco el valor del punto que me están pidiendo este punto, donde hasta ahí va el 80. Recuerden que Excel calcula menores iguales y nunca mayores iguales. Entonces yo no puedo usar 20, sino que tengo que usar el 80% y con distribución de distribución normal inversa. ¿Listo? Entonces aquí lo que me están diciendo es, ¿cuánto sería, cuánto sería el X? O sea, ¿cuál sería el X igual a una incógnita? ¿Cierto? Sí, esa probabilidad es del 20% o 0.2. ¿Listo? La probabilidad de que sea mayor o igual. ¿Listo? ¿Cómo? Hagámoslo con la probabilidad de que X sea mayor, sí, mayor o igual a un valor que no conozco, mayor a un valor que no conozco, cuando eso es el 20. ¿Listo? Como yo no puedo calcular en Excel mayores iguales, o calcular es menores iguales, entonces yo lo que voy a calcular es la probabilidad de que esa X sea menor a ese valor, pero ese valor va a ser el mismo, que no tengo que hacer -1 ni nada de ese tipo de cosas, a 0.8. ¿Listo? Entonces miren, esto es lo mismo, pero el X en ambos casos va a ser el mismo número. ¿Listo? Entonces eso sería igual a la distribución normal inversa, en inglés es norm, donde la probabilidad es 0.8, punto y coma. La media es el mismo ejercicio, 93 horas al mes, y la desviación estándar 20 horas. Cierro y encuentro que este valor en este punto vale 110 horas. Entonces, para ser calificado como intensivo, un trabajador o empleado debe haber estado conectado a Internet en enero del 2016 más de 110 horas. ¿Listo? Entonces, si un trabajador está conectado a Internet al mes más de 110 horas, este trabajador se puede catalogar o considerar un usuario intensivo de Internet. Muchachos, dejemos hasta aquí. Discutamos los dos por encima, pues como para que no los dejemos ahí en el tintero, para que ustedes se sienten a realizarlos. Ponemos ya esto. Y el ejercicio número 6 me dice, se va a estimar el promedio del Producto Interno Bruto por persona de los países del mundo. En el mundo hay 225 países. Se tomó para el estudio una muestra de 30 países. En los países seleccionados en la muestra, ver la tabla, esta tabla, se registraron el Producto Interno Bruto per cápita en el año 2010, en dólares. Entonces la pregunta es, estime mediante un intervalo de confianza el Producto Interno Bruto promedio en los países del mundo. Entonces lo que ustedes pueden hacer es, esto es una muestra, miran cuántos son el tamaño de la muestra y hallan un límite superior, un límite inferior, para eso pueden usar la plantilla y ahí encontrarían entre cuánto y cuánto estaría el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Con un intervalo de confianza de ustedes definan del qué porcentaje. Digan el 95, acuerden que puede ser 90, por encima del 90, 95 o 99%. Ahora, la pregunta me dice, una investigación en 2009 reveló un promedio de $16.500 para el Producto Interno Bruto per cápita, según lo reportado por la muestra. Parecería que ese promedio se conserva. Entonces ahora me están diciendo, si este promedio es igual
al mu de la población. Entonces este sería el promedio hipotético y lo que me están hablando es un caso de igualdad, que se conserve, para que sea el mismo. Entonces yo utilizo esta misma media, con eso hay un Z de muestra en donde el 16.500 es el mu hipotético, ¿cierto? Y hacemos lo mismo, pero en este caso, como es una hipótesis nula de igualdad, debo usar una bilateral, o sea, un análisis de polas bilateral, y ahí encuentro si ese 16.500 cae adentro o no cae adentro del intervalo de confianza. ¿Listo? Entonces puedo usar, digamos, el mismo nivel de confianza para ambos, para que el punto A le sirva para hallar el punto B. ¿Listo? Y el 8 me dice, dado los siguientes datos del total de pasajeros, miles de pasajeros, estos datos están dados en miles de pasajeros, en vuelos regulares en aeropuertos nacionales, analice la serie temporal determinante. 1. Realice un diagrama de línea de la serie cronológica. 2. Realicen análisis por componentes. 3. Cálculo de la tendencia por el método de la regresión. Y 4. Predicción de pasajeros totales para el 2017. Entonces aquí charladito, el punto 1, lo que tenemos que hacer es insertar un diagrama de línea, que sería este, ¿cierto? O diagrama de línea en los que tienen el Excel viejo, que se ve más grande el icono, sería este, los puntos con las rayitas. Grafico los pasajeros, el valor de los pasajeros, y meto en el label de los X el tiempo. Puedo seleccionar tanto el año como el tiempo en ese label para que me lo haga bonito, pues, con enero, febrero y abajito el año. Y ahí ya tengo el primer punto, cómo me da esa línea. Luego me dice, realice un análisis por componente. Entonces, determinar si la tendencia es a la alza, a la baja, neutra, si hay rupturas en la tendencia, si hay ciclos y si hay estacionalidad. Si esos ciclos se ven identificados siempre en el mismo periodo. ¿Listo? O sea, digamos que la gran cantidad de viajes sea en junio o la gran cantidad de viajeros esté en diciembre, por decir algo. Hay que identificar. Luego me dice, cálculo de la tendencia por el método de la regresión. Si la tendencia es única, o sea, si siempre está a la baja, o siempre está a la alza, o siempre está neutra, yo puedo hacer una regresión con todos los datos. Ya si hay ciclos o estacionalidad, acuerden que separo los datos de esa estacionalidad. Entonces, digamos que la estacionalidad me dio en junio o julio, por decir algo, no sé, saco los datos solo de los julios y calculo el siguiente julio o en el mes en el que me haya dado la estacionalidad. ¿Listo? Los dibujo, hago una regresión, miro cuál se ajusta mejor, lineal, exponencial, una de las 4 que hemos estudiado, y con esa ecuación ya puedo predecir el año 2017. Una predicción de pasajeros totales para el año 2017. Si me dio por estacionalidad, entonces si le dio los julios, decida, haga la predicción solo para el julio de 2017. Si le dio los diciembres, haga la predicción solo para el 2017. Si le dio una completa, ¿cierto? O sea, le dio que la tendencia era completa y que no había rupturas ni nada, puede calcular todos los meses, enero, febrero, marzo, puede hacer los 12 cálculos si quiere estudiar o si quiere ver, aunque con que hagan enero o febrero es suficiente, pero recuerden que ahí no es el valor que deben de meter, digamos en este caso tenemos en cuenta 60 datos, así que si quisieran calcular enero del 2016, ¿cierto? Aquí tenemos hasta el 2015, si quisieran calcular enero del 2016 fuera el dato 61, como me están pidiendo 2017, o sea que si quisieran calcular enero del 2017, son 12 datos del 2016, o sea que ahí ya serían 72. Así que enero del 2017 sería el dato 73, para que tengan en cuenta que en tiempo se tiene que meter el valor 73. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo para que ustedes lo hagan. Si algo mañana, ustedes saben que yo estoy en el campus, en la sección de dudas, por WhatsApp, voy a intentar estar conectado. Las dudas que tengan, me las hacen saber por correo también. Yo reviso el correo en repetidas ocasiones durante el día. Entonces, ahí voy a estar pendiente. Entonces, muchas gracias, muchachos, por su asistencia. Y nos vemos. No, y muchas gracias. Ya ahora que ya esta es la última clase del núcleo,
pues es el último taller de repaso. Muchas gracias a todos los que repetidamente han estado asistiendo, a los que no de pronto por sus compromisos laborales no han podido asistir, pero entre todos ha habido muy buena participación en los debates, buenas preguntas, he estado pendiente, espero que este núcleo haya sido enriquecedor para todos ustedes, se hayan llevado algo que puedan aplicar de aquí al resto de su vida profesional y les permita crecer tanto como personas, así como profesionales. Muchas gracias a todos los que han asistido a este curso. Y falta una cosa más, que ya les mandé un correo, puse un mensaje en el tablero, por directrices de la universidad, nos dijeron a todos los profesores, por medio de los directores, en este caso el de estadística, que el examen de este fin de semana, el examen final, va a tener solo 2 horarios establecidos. Entonces el sábado, el horario va a ir de 8 de la noche a 10 de la noche. ¿Listo? Y el domingo va a ir de 8 de la mañana a 10 de la mañana, solamente. Entonces, para que no se vayan a confundir y en otro horario no los va a dejar entrar. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias por todo. Y, Y no, así quedamos. Ojalá el examen sea fácil. y si estudian, Ay, sí. si estudian, Profe, quédese un momentico. Gracias. sí, es Laura, ¿me está hablando Laura? Sí, sí, profe. Tranquilo. ¿Sí? Bueno, entonces a todos muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Profe, ¿usted cuándo estaría subiendo